Cuando uno se pone a estudiar la Biblia a fondo y está con el Señor, bueno, el Señor viene destapando cosas que están solapadas, que tú vas aprendiendo de pastores, de gente que está en eminencia, y tú crees que verdad es así, porque te lo está diciendo un hombre que está en eminencia en un púlpito y tú crees que las cosas son así. Pero luego, andando en el tiempo y caminando con el Señor, examinando las Escrituras, tú te das cuenta de que hay cosas que en verdad no son así. Pero cuando tú les dices a esa persona, mira, la Biblia enseña esto y esto, no se nos quieren afectar, se ponen bravos. Y bueno, tuve que pasar una serie de cosas por las enseñanzas, por el tipo de predicación que yo hacía en Venezuela. Pero el Señor me habló y dijo, sigue adelante que yo estoy contigo. Y por eso no me he detenido. Y aquí estamos, el Señor me ha dado otra oportunidad aquí. Me siento muy bien aquí en esta iglesia, con la gente. Y la meta es seguir adelante y crecer. Amén. Servir al Señor, como dice su palabra. Entonces, quiero, como no hay adoradores, pues vamos a adorar al Señor. Porque es importante la adoración también. Hay un coro, un canto de Ramón Sar, que se llama Sobre su trono. Una canción muy hermosa y quiero compartirla con ustedes. Dice así: yo vi al Señor sentado sobre su trono blanco, decenas de millares postrados ante él. Su rostro que irradiaba justicia y poderío, el gran Cordero vive, su nombre santo es. Al guerrero victorioso, Padre eterno, Dios de gloria, cual incienso, yo te entrego mi alabanza, Dios de amor. Sé que a ti te dicen santo en los cielos, reconocen tu lugar, y nosotros en la tierra te entronamos, oh Jehová. Imagínense ese escenario donde los ángeles, serafines, querubines, arcángeles se postran y adoran al Señor. Y este cántico hace que nos centremos nosotros, porque muchas veces somos soberbios, muchas veces no nos queremos postrar, muchas veces no queremos darle el lugar que le corresponde al Señor. Mira todos los seres angelicales rindiéndole alabanza y adoración al Señor, pero el ser humano no se quiere doblar ante sí, no quiere darle el lugar que le corresponde al Señor. Y evitar, hermano, que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, le demos el lugar que Dios le corresponde en nuestro corazón. Entonces, yo he hecho unos estudios acerca de la salvación, y cuando fui aprendiendo acerca de este tema, hermano, fue tan grande para mí que quiero compartir con ustedes ahora. Y le puse como título a esto: el privilegio de ser hijos de Dios. Hermano, es un privilegio extraordinario. Porque pues cuando usted lee en el Salmo 2, creo que es en el verso 8, dice que la salvación le pertenece al Señor. O sea, que no hay manera de que un ser humano pueda ser salvo sin la intervención de Dios, sin que Dios le extienda su misericordia a ese ser que es más bien enemigo de Dios. Entonces Dios, en su amor, en su misericordia, le hace el llamado a las personas.
no es el pastor, no eres tú ni soy yo. Porque nosotros hacemos un llamado externo cuando predicamos. Nosotros hacemos un llamado externo a la persona si quiere aceptar al Señor. Nosotros nos entusiasmamos con la unción, el Espíritu Santo a través de nosotros. Pero nosotros hacemos un llamado externo. Usted está escuchando mi voz. Pero el Señor, el Espíritu, a través del Espíritu Santo, es que actúa dentro del ser humano para hacer ese llamado interno, donde el ser humano puede recapacitar, donde puede el Señor producir arrepentimiento y el ser humano reconocer que sin Dios no es nada. Gloria a Dios. Reconocer que está perdido en este mundo. Reconocer que no servimos para nada. Porque dice la palabra en Jeremías que la mayor justicia que pudiéramos hacer nosotros para el Señor es un trapo de inmundicia. Imagínense usted la distancia que nosotros tenemos entre un ser totalmente santo y nosotros. Entonces por esto es un privilegio que Dios nos haya concedido cruzar una línea en donde del otro lado lo que hay es muerte, fracaso, desilusiones, enfermedades, destrucción. Pero sin embargo el Señor te otorgó que estuvieras en Cristo, en el reino de su amado Hijo. Gloria a Jesús. Entonces, hace un tiempo yo compartía aquí en la iglesia acerca de las doctrinas de la gracia. Porque ahorita estamos viviendo un tiempo de gracia que pronto va a terminar. Y todos los tiempos en que Dios se ha manifestado al ser humano han terminado, porque Dios ha tratado al hombre por ciclos de tiempo y han terminado en juicio. Todos esos tiempos han terminado en juicio. Dios le ha dado al hombre su castigo, pero también ha extendido su misericordia a algunos en esos tiempos. Pues no va a ser diferente en este tiempo. El tiempo de la gracia está por terminar y esto va a derivar en un juicio terrible. Terrible, un juicio terrible que está escrito en el Apocalipsis. Dios no es un secreto para el ser humano. Dios no está haciendo nada en secreto. Todo está escrito. El ser humano no se apercibe porque está muerto en sus delitos y pecados. Sus sentidos espirituales están muertos y no se da cuenta de lo que está pasando. Pero nosotros, el pueblo de Dios, sí estamos apercibidos. Nosotros percibimos en el aire, sentimos en el espíritu lo que está aconteciendo. Los hijos de Dios sabemos lo que está pasando. Que el tiempo se ha cortado. Hoy, usted comienza hoy el día lunes y ya vieron. El tiempo pasa de una manera exorbitante. Y ese es una de las señales que está en Mateo 24. Que si el tiempo no fuera cortado, nadie sería salvo. Imagínense la tribulación, todos los problemas que va a traer este tío. Entonces, el privilegio de la salvación. Si el hombre en sí mismo, dice la Biblia que está muerto, Efesios 2, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como una persona está muerta no puede resucitarse a sí mismo. Una persona que está muerta no puede tener vida en sí misma. Está muerto, está podrido, necesita, si dice la palabra, el Señor vino a darnos vida en abundancia. Entonces, tiene que el ser humano oír la voz de Dios. Tiene que el Señor emitir una voz sobre esa persona para darle resurrección. Así como cuando Jesús se paró delante de la tumba de Lázaro y le gritó a Lázaro para que saliera fuera de esa tumba. Así mismo hace el Señor con nosotros. Entonces, es necesario que usted entienda que usted no está aquí por casualidad, usted no está aquí por su libre albedrío, usted no está aquí porque simplemente no, yo voy a la iglesia. Si Dios no coloca ese sentir, usted no estuviera aquí. Créanme, créanme con toda certeza que todo lo que hacemos es en Él. Nada de lo que hacemos es fuera de Él. Los hijos de Dios no actuamos fuera de Él.
Estamos en Él. Porque Dios ha preparado obras de antemano para que nosotros andemos en Él. Entonces, quiero que vaya conmigo ahora mismo a 2 de Timoteo 2:25. Estas doctrinas de la gracia fueron expuestas por un teólogo francés, creo, llamado Juan Calvin. Él le puso 5 puntos en una secuencia lógica para enseñarnos acerca de la salvación, de cómo un ser humano podía ser salvo. Pero comenzó desde el punto espiritual en que se encontraba el hombre fuera de Dios, fuera de Cristo. Y ese punto comienza, y le colocaron el primer punto, pues son 5, depravación total. Que el hombre sin Dios está depravado, el hombre sin Dios está muerto, el hombre sin Dios es enemigo de Dios. Pues lo dice Génesis 6:5, que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Este punto de depravación total expone que el ser humano está corrompido en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Por lo tanto, su voluntad está corrompida, su libre albedrío está corrompido. Por eso es que su forma de actuar tiene una tendencia natural al pecado. El hombre que está sin Cristo vive de una manera porque esa es su naturaleza. Le damos la gloria a Dios porque cambió nuestra naturaleza. Ahora nosotros tenemos una naturaleza de santo que buscamos, pues, aunque no hemos sido redimidos completamente porque falta la glorificación. Hay un paso todavía que falta, que es la glorificación, y eso será cuando venga el Señor por nosotros. Vamos a ser glorificados. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Allí se terminarán nuestros problemas. Con esta lucha que tenemos día a día. Yo no sé si usted tiene esa lucha, yo la tengo día a día por seguir. Entonces, vamos a leer. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Sigue en el 26, ¿no? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Eso éramos tú y yo, fuera del Señor, cautivos a voluntad del diablo. Nosotros nos movíamos como marionetas en las manos del diablo, haciendo lo que es su voluntad. Pero hay una parte que me llama mucho la atención, que es en el 25, y dice, por si quizá Dios le conceda el arrepentimiento. Esto habla, hermano, de que el arrepentimiento no está en el hombre. El arrepentimiento de una persona está en el Señor, que es el que concede ese arrepentimiento. Entonces, si el ser humano está cautivo, si el ser humano está perdido, entonces quiere decir que el remedio no está en él, el remedio está afuera y el remedio está en Jesús. Ese es el remedio, no hay otra. Dios tiene que salvarnos, Dios tiene que venir por nosotros. Hay una parte de la Biblia donde Jesús habla con sus discípulos y le dice, no me eligieron ustedes a mí, yo fui el que los elegiste. Yes. No me eligieron ustedes, yo fui el que los elegí. Si a ninguno que esté en una iglesia no va a decir, no, yo vine al Señor, yo acepté al Señor. No, hermano, te fuiste extraído por un cordón de amor que el Señor te trajo. Y estás aquí por su gran misericordia. Gloria a Jesús. Despiértese, denle un aplauso al Señor. Amén. Por esto que es un privilegio. Un privilegio. Entonces, por si quizá Dios le concede el arrepentimiento y le dice, Señor, todos los días le dice, Señor, gracias porque me concediste el arrepentimiento. Porque ¿dónde estuviera yo si no hubiera sido por ti? Gloria a Dios. Antiguamente, los cristianos antiguos, donde había iglesias, por ejemplo, la comunión bautista, no sé si usted sabe que hay una denominación que se denominan bautistas, así como nosotros somos pentecostales. Entonces, antes
en los años antiguos, ellos hacían como eslogan, pero de las doctrinas cristianas. Y por ejemplo, la comunidad bautista en aquel tiempo, ellos declararon de esta manera, tenían este eslogan, dice: esos de la humanidad que han sido predestinados a vida, dice la confesión bautista, Dios antes que la fundación del mundo fuera puesta de acuerdo con su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto y buen placer de su voluntad, había escogido en Cristo a gloria sempiterna por su mera gracia, gratuita y amor, sin ninguna otra cosa en la criatura, con condición o causa moviéndolo a hacer. Ellos estaban claros que ellos fueron una elección de Dios. Estaban claras las escrituras, que se les había concedido un privilegio de salvación, que estaban en esa iglesia sirviéndole al Señor por mera gracia, por un don gratuito que Dios nos ha concedido para que estemos en su reino, para que gocemos de esta libertad que tenemos ahora en Cristo. Entonces, es necesario que usted entienda esto, hermano. Porque esto, cuando yo lo entendí, me hizo amar más al Señor. Me hizo comprender que mi destino era la muerte eterna, que mi destino era la condenación. Pero Dios en su amor le plació que este negrito, oye, mira su reino. Gloria a Dios. Entonces, esta doctrina de la elección incondicional, la que estamos hablando hoy, sigue naturalmente a la doctrina de la deprobación total, porque si estoy perdido en mis delitos y pecados, y no hay manera de que yo por mí mismo pueda acceder a la salvación, entonces Dios es el que tiene que hacerla. Entonces eso se llama elección de Dios. Nosotros estamos aquí por una elección divina. Y no podemos decir que no, es porque yo soy muy bueno, no, yo quiero a mi mamá, yo quiero a mis hijos, no, hermano. No hay nada en nosotros que pudiera tener mérito para que Dios nos haya escogido. Simplemente es su amor incondicional por alguno a quien Él quiera mostrarle misericordia. Y por este tipo de enseñanza, mucha gente allá a donde predicaba esto se molestaba. Pues entonces me decían, pero entonces el Señor es malo. ¿Cómo es posible que el Señor pueda elegir a algunos y a otros no? Y yo digo, bueno, eso es fácil de contestar, hermano. Tú no has leído que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere. O tú no has leído en Job que dice, ¿quién me dio a mí primero para que yo le restituya? O el Señor te debe algo a ti. Yo les contestaba, ¿el Señor te debe algo? Yo no le debe nada a nada. Dice la palabra que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros merecíamos ahora la muerte de eso. Nosotros merecíamos ser borrados de la faz de la tierra. Pero Dios nos mostró su misericordia para estar de este lado de la línea. Si Dios no le muestra su misericordia a otro, mano, no es problema mío, es problema del Señor, porque Él es soberano. Y Él, hablando con Moisés, le decía, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, esto está en Dios, hermano, no está en el ser humano. Una elección, una salvación, no está en el ser humano, no está en su libre albedrío, no está en la crianza que le dieron, no está en sus pensamientos, eso está en el Señor, en su soberana voluntad, de quien elige, según el puro afecto de su voluntad, dice la palabra en Efesios. Gloria a Jesús. No sé si me estoy explicando, pero eso es lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Y esto no es una filosofía, hermano, que está sacada, construida por algunos filósofos teólogos. Esto es pura Biblia, pura palabra pura. Porque la historia de la Biblia, nada más, si usted te da cuenta, cuando tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la Biblia ha sido la historia de la elección de Dios. Dios eligió a Noé en un tiempo. Dice que Noé halló gracia
Pero no es que Noé halló gracia, sino que Dios le extendió su gracia. Dios le extendió su misericordia a Noé, porque no hay, entienda esto, no hay requisito en el ser humano que enamore a Dios. No lo hay. Porque lo más puro que podamos hacer para Dios es un trapo de inmundicia. Porque Dios es santo y nosotros no. Ahora somos santos porque Dios nos declara santos, porque Él nos declaró santos en Cristo Jesús. Pero no por nuestra conducta, no porque nosotros lo hicimos así, sino por de un decreto. Usted puede decir, soy santo por un decreto divino. Dios decretó que tú eres santo y que yo soy santo. Y tú puedes tener algún conflicto interno en tu corazón, pero Dios declaró que tú eres santo. Si tú eres hijo de Dios, tú eres santo. Entonces es necesario también que usted entienda esto, que usted lo sepa, porque el enemigo va a querer confundirte. El enemigo va a querer traer pensamientos contrarios para que tú te sientas mal. Hermano, nosotros todos diariamente le fallamos a hacer. Pero gracias a Dios por su sangre, que continuamente nos limpia, que continuamente nos purifica. Y cada vez que cometemos un error, el Espíritu Santo nos va a redarguir y tenemos que doblar rodillas y pedir perdón. Pero no para salvación, porque la salvación ya la tenemos, sino es para reconciliación, para estar bien delante del Señor y que nuestra comunión no se interrumpa. Entonces, la historia de la Biblia es la historia de la elección divina. Dios también llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Llamó a un solo hombre. A un solo hombre lo sacó de esa ciudad. No sacó a 20, no sacó a 30, sacó a uno. Es la historia de una elección que Dios hizo. Llamó a Abraham. Y de Abraham sacó al pueblo de Israel. Entonces, también cuando seguimos andando en la historia, vemos que Dios elige al pueblo de Israel. Y entonces usted podrá preguntarse, bueno, pero ¿por qué eligió al pueblo de Israel? Pero eso se contesta a sí mismo en la Biblia, en Deuteronomio. Deuteronomio 7:7. No. Porque alguien pudiera preguntarse, bueno, pero ¿por qué Israel? ¿Por qué no escogió a Colombia, Venezuela? ¿Ah? Entonces mire lo que dice. No por ser vosotros más que en todos los pueblos, os ha querido Jehová y os han escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que duró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con manos poderosas y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, porque Dios los amó en su soberanía, eligió a ese pueblo. Y Dios en su soberanía nos ha elegido a nosotros para que estemos aquí. En su amor. Fuimos elegidos. Dice la palabra que fuimos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para esta gracia, hermano. Por eso que te digo, es un privilegio. Usted tiene que sentirse feliz, hermano. Así tenga algún problema, hermano, tenga paz. Siéntase feliz. Porque usted es un escogido. Una vez al Señor le llegaron los 70. Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor le dijo, no se regocijen por eso. Regocíjense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces, debería ser una fiesta contigo. De un hijo de Dios, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. El día que el Señor nos llama, déjenme aquí, Señor, aquí en presente. Porque estamos en esa lista. Entonces ese sería el motivo de fiesta, así pase lo que pase. Situación que tengas en este mundo no puede opacar el privilegio de ser hijo de Dios. Gloria a Jesús. Y contamos con Él y su apoyo. Aleluya. Otro versículo que no habían hecho ni bien ni mal, no habían nacido siquiera. Pero Dios desde antes de su nacimiento había escogido a Jacob, que era el segundo que iba, no era el primogénito.
Pero como Dios es soberano, Él puede cambiar cualquier tradición humana, cualquier ley, Él la puede cambiar por Él, porque Él es soberano. Y Israel tenía una tradición que la bendición, por tradición, por ley de Israel, le correspondía era a Esaú. Pero dice Dios a Jacob, a mí. Hubo una elección. No había hecho ni bien ni mal. Para que diga, no, lo que pasa es que Esaú vendió su primogenitura. No, eso fue mucho antes. No había pasado todavía eso. Y Dios había hecho esa elección. Entonces algo sorprendente, algo extraordinario. Siéntase maravillado de que usted está en los brazos del Señor. Nuestros tiempos están en las manos del Señor para que usted viva tranquilo, quieto y reposadamente. Usted tiene que confiar en el Señor, vivir confiado. Ya, por ejemplo, el Señor me curó con el COVID. Ahí yo también sentí el terror, sentí el miedo. Lo que es, oye, una pandemia, ella se está matando gente. Aquí yo leía el parte de muerte de España, 1200, 1300 todos los días. Dios mío, esto es peor que la guerra, decía yo. En Italia, 1500, otros países. Señor, ¿qué es esto? Es tremendo. En primera vez en la vida que se había visto eso. Y yo iba a hacer mi diligencia. Iba con guantes, iba con turbante, iba con él. Mire, hermano. Y el Señor me habló. El Señor me habló no audiblemente, en la mente me habló. Porque yo pasaba directo al patio de la casa y me quitaba toda la ropa, hermano, y me bañaba. Imagínese usted como un hijo de Dios que predicaba la palabra. Y entonces, en la mente el Señor me habló, ¿qué estás haciendo? No predican que la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús. Y ahora le tienen miedo a una cosa diminuta. Bastó con eso, hermano, para caer de rodillas, llorando, mostrados, viendo perdón. Sí, es verdad, sí. ¿Cómo hemos negado la fe? Perdóname por negar la fe, le pedí perdón. Desde ahí, Señor, de esto, hermano. Si me quieres matar, ya sé que eres tú porque es tu voluntad. Me dio el COVID. El Señor, como, te voy a de que te dé COVID para que tú veas. Para hacer mi COVID, hermano. ¿Te morí? No te morí. No te pasó nada. Ahí está. Entonces, ¿para qué vas a vivir con miedo? Un hijo de Dios viviendo con miedo, eso es incompatible, hermano. Un hijo de Dios no puede tener miedo al futuro, no puede tener miedo a lo que va a pasar, no puede tener miedo a que decía el presidente fulano de tal. No, hermano, porque no dependemos de ningún presidente, no dependemos de nadie, dependemos de Jesús. Amén. Dios nos tiene en sus manos, dice la palabra. Gloria a Dios. Ahora, Jesús, cuando en una oportunidad él predicó en el templo, ¿y qué te cree que predicó? Predicó sobre esto que yo les estoy hablando, de la elección incondicional de Dios. Fíjense lo que dice en Lucas 4:25 al 27. Y lo tremendo de esto es que los fariseos, los que estaban allí escuchando la predicación, entendieron perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Miren lo que dice. Lucas 4:25 al 27. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. Y en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Para que usted entienda la soberanía de Dios en lo que Él hace y cómo lo hace, cuándo lo hace. Pasa todo lo que acontece. Pasa cuando Él quiere, cuando Él lo dispone y de la forma que Él quiera que suceda.
Por eso que usted tiene que vivir tranquilo. Porque el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es nuestra herencia, ¿no? Entonces, dice la Biblia que había muchas viudas, pero la envió a una sola. Y a esa viuda fue bendecida por Elías. Dice que había muchos leprosos, pero uno solo fue limpiado. Dios quiso mostrar su poder a través de este hombre. Entonces, continuamente, Dios ha expresado su soberanía en la elección de lo que hace. Y no le da explicación a nadie porque Él es soberano. Porque muchos me querían contender, no, contiende con el Señor. Porque todo le pertenece a Él. Yo solamente pongo lo que es la palabra y yo. Entonces, faltaría espacio. Falta de espacio prohíbe un relato completo de la selección soberana de Dios, de su pueblo. Pero la verdad es clara. No me elegiste vosotros a mí, le dijo el Señor a sus discípulos. En Romanos 9:21 dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. En Efesios 1:4-5 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados y hijos. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. A Jeremías le dice, antes que fuera formado, te escogí. Esto es innegable. Ante esto no podemos decir nada. Somos escogidos. Somos escogidos. Cuando el Señor les predicaba en el templo, esto es solamente una mano al sillo, ellos entendieron. Ellos entendieron, Dios escoge a gente para salvación. Y ellos entendieron bien fuerte y claro que ellos estaban siendo dejados porque tenían una lesa tremenda. Entonces, cuando usted sigue ese relato, tomaron piedra, quisieron apedreando al Señor por predicar esto. Entonces, créanme, siéntase privilegiado. Y dele gracias a Dios todos los días por su salvación. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo descuidaré una salvación tan grande? Mano, tan grande. Y yo hago cuenta hacia atrás. Y en el tiempo cuando yo era joven o adolescente, yo cometía muchos excesos. Si el Señor no me llama, yo a lo mejor no estuviera aquí. Me estuviera enterrado ya. Preparado. Porque llevaba una vida demasiado desordenada. Una vida muy vertiginosa. Entonces, mi mamá me decía, porque mi mamá fue cristiana primero, y ella decía que oraba por mí. Y ella estaba como la gente que, cuando el apóstol Pedro estaba preso, oraban. Y entonces el apóstol Pedro le llegó allá, no creía que estaba ahí. Bueno, así, entonces ella oraba y decía, oye, el que menos pensaba que iba a ser salvo era tú. Y yo, oye, pero no estabas orando por mí, ¿qué fe es? Pero el Señor me consiguió este privilegio de estar aquí. Qué bien. Entonces todos los días debemos esforzarnos. Bueno, nosotros tenemos una salvación. Y no hay manera de nosotros pagar al Señor. No hay manera. Pero el Señor nos dijo, y hacer discípulos a toda la nación. Aunque no podemos pagarle, sí podemos obedecerle. Y por lo menos, bueno, Señor, aquí está el fruto de mi vida cristiana. Que por medio de ti lleguen muchas personas al Señor. Lleguen muchas personas. Y tienes que compartir la palabra con tu compañero de trabajo, con los compañeros de estudio, con los vecinos. Hay que buscar estrategias. Porque no, aunque no podemos pagar, pero sí podemos esforzarnos
por agradar al Señor de esta manera. Dice que el que gana alma es sabio. La Biblia dice. Entonces seamos sabios. Aquí nosotros tenemos que plantearnos estrategias para cumplir con nuestra labor. Y es esa, ir y hacer discípulos. La gran comisión de Mateo 28. Entonces, debemos pues despertar, levantarnos, a pedirle al Señor, Señor, lléname de ese fuego de tu palabra para compartir el Evangelio. Y el Señor haga lo demás porque la salvación le pertenece a Él. Pero nos pertenece a nosotros hablar. Nos pertenece a nosotros hacer el esfuerzo. Gloria a Dios. Concesionamos que hay una clase de elección que es sostenida por muchos creyentes hoy día. Hablando bastantemente, está basada en Romanos 8:29. Vamos a leer Romanos 8:29. Esto es la fórmula de la salvación. Está ahí en ese texto. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, ya tú estabas en la mente del Señor. Imagínate tú. Este privilegio tan extraordinario que el Señor nos ha concedido. Porque los que antes conocieron, el Señor está hablando allá de nosotros. De nosotros, mire. Porque los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Adelante.